problema. Buenas tardes. Hoy domingo 18 de febrero vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical virtual cristiana. Por problemas técnicos no la pudimos grabar en la mañana, pero lo importante es continuar con este ministerio. El tema de hoy se titula, como lo ven en la pantalla, una fe confiada o segura. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a comprender qué es la preocupación, qué es el afán, para poder entender tu palabra. Y precisamente vamos a ver la lección que nos dejó tu Hijo en Lucas 11. Por eso, amantísimo Padre, te pedimos que tú nos des tu mente, que tú hagas que entendamos todas esas palabras que nos dejaron esos labios del gran Maestro y Pastor. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Para comenzar, como siempre, vamos a ver nuestra lección en español. Ya es la número 5. Una fe confiada. En inglés habla de una fe segura. En la primera hoja de la lección de hoy nos dice, idea central, la fe desplaza la preocupación. Aplicación para la vida. Es fácil preocuparnos cuando enfrentamos situaciones difíciles y todos hemos tenido que enfrentar algún problema. Preocuparse es una respuesta natural para muchas personas. A veces hasta es una reacción difícil de controlar. El problema es que la preocupación no hace algo que ayude a salir de la dificultad. Por eso alguien dijo, en lugar de preocuparte, es mejor ocuparte. Las personas que confían en Dios saben que Él es más grande que cualquier problema que se nos pueda presentar. El poder de Dios es infinito, porque Él es omnipotente. Por eso la fe es mejor respuesta ante dificultades. Cuando reaccionamos con fe, estamos diciéndole a Dios que confiamos en su voluntad para nuestra vida. Incluso en medio de las situaciones más difíciles que se nos puedan presentar, Él es un Dios bondadoso que busca lo mejor para todos nosotros que hemos sido hechos sus hijos. Así que confiemos, pues, la fe desplaza a la preocupación. En la versión inglesa vamos a ver cuál sería el post, que de hecho aparece también en la imagen del capítulo del material. Vemos en su momento lo que nos dice el autor. Hay una palabra nueva en mi vocabulario: catastrofizar. Lo entendí cuando le dije a un amigo que sentía rara mi espalda y que podría tener cáncer, porque busqué el síntoma en WebMD. Luego después las páginas no son tan precisas. Él dijo, estás catastrofizando otra vez. Y yo estaba. El problema de la espalda desapareció después de unos días y finalmente tuve un nombre para ese pequeño y molesto proceso de pensamiento que se cuela en el fondo de mi mente cuando las pequeñas cosas comienzan a surgir. Qué rápido puedo quedarme atrapado en la preocupación. Si no tenemos fe, podemos encontrar muchas cosas de qué preocuparnos. Jubilación, disturbios, cirugía láser, verrugas, demócratas, republicanos, reforma fiscal, almuerzos escolares, salud de las arterias, armas, nietos,
codo de tenista, depresión, virus informático, caída de cabello, terrorismo, ransomware, eczema, si su ritmo cardíaco aumentó después de leer esta larga lista, tal vez necesite un poco de fe. Por eso algunos ni siquiera ven las noticias, porque todos son catástrofes. Entonces, no quieren agregar preocupación o angustia a su vida diaria. La fe segura mata las preocupaciones, calma nuestras mentes a medianoche, mientras Dios nos canta para dormir. Y las letras están dirigidas a través de las edades. Están en palabras que podemos entender. No es una ciencia exacta. Él susurra a nuestras almas: no temáis. Si te detienes el tiempo suficiente, podrás escuchar su voz. No temas, no temas, no temas. En el post vemos precisamente lo que pasa cuando estamos ante una revisión médica. Te toman la presión y tú estás angustiado de ver si no ya tienes un problema incurable, y a veces resulta que no es algo tan preocupante. Nuestra lección de hoy empieza con Lucas 12 del 22 al 26. No se preocupen. Versículo 22. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, ¿qué comerán? Ni por su cuerpo, ¿con qué se vestirán? 23. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. 24. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén de grano, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? 25. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su viaje? En otros aparece un codo a su estatura, en otras versiones. 26. Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? En el post vemos un reloj. Vamos a cambiar el post ahora ya de la lección bíblica. Es un reloj de la obra de Dalí que nos refleja el tiempo y algo que no podemos controlar. Una hora más, o como también aparece en otras versiones, un codo más a nuestra estatura. Y el cuervo, que muchas veces se menciona en la Biblia, vamos a analizarlo también. Contexto: vida. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que viene del latín vita y entró al castellano como actividad vital o inmanente en 1085. Primero, externamente se manifiesta en el brote, en el brotar, crecer y florecer de las plantas, y nacer, crecer, moverse y reproducirse como los animales. Entonces, primera conclusión: no somos máquinas, no estamos hechos en serie. 2. Internamente se nos manifiesta en vivencias conscientes del ser, del ver, sentir y apetecer, en la medida del vigor de nuestros órganos corporales. Pero el hombre tiene los siguientes niveles de vida. Primero, el nivel A, orgánico: siente, se mueve y reproduce como animal. B, anímico: tiene conocimiento sensorial y concupiscible, irascible. Y C, nivel espiritual: tiene funciones intelectuales, sentimentales y artísticas. El apetito racional o la voluntad libre, por las que es capaz de ser un ser moral, de conocer y amar a Dios. Todo eso es la vida teológicamente. Ahora, 2. Cuervo. En el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de Antonio Cruz, editorial CLIE, en hebreo es oref, cuyo significado es oscurecer por su color natural. Después del diluvio, Noé soltó un cuervo, Génesis 8:7, que fue y vino hasta que la tierra se secó. Antiguamente guiaban a las embarcaciones. Dios cuida estas aves, Job 38:41, Salmos 147:9, Lucas 12:24.
Son aves impuras, Deuteronomio 14:14. Carroñeras, incluso le sacan los ojos a sus hijos, Proverbios 30:17. Viven en lugares solitarios y desolados, Isaías 34:11. Pero incluso fueron usadas por Dios para alimentar a Elías, Primera de Reyes 17, del 4 al 6. Versículo 22, en el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, es el mejor autor en relación a un estudio interlineal griego-español. Nos enseña sobre la visión temporal y la eterna. En este caso Jesús es el que dijo estas palabras. Se dirige a todo creyente. Son palabras de Dios mismo manifestado en carne, Juan 1:14. Literalmente dices, no estés ansioso. No llama a la desidia, que es la aparente vida de fe que espera la provisión de Dios para procurar el sustento sin procurar lo necesario para ello. Aquí vemos dos diferencias. La ansiedad o la preocupación o el afán es simplemente lo que nosotros o muchos de nosotros hacemos. Nos preocupamos qué va a pasar mañana, qué va a pasar el año que viene. Estoy yo totalmente abrumado. Pero aquí también hay otro factor diferente. También nos habla acá de la desidia. Literalmente de los flojos que no mueven una mano. De los que siempre están esperando que Dios les dé todo. No trabajan. Y supuestamente son espirituales. Pero en la realidad son haraganes. Y no podemos, y de acuerdo a esto, decirles que ellos tienen fe, sino más bien que son simple y llanamente cuasi espirituales. Porque en la verdad son desidiosos. Ahora, dice que la fe espera la provisión de Dios para procurar el sustento sin procurar lo necesario para ello. No es espiritualidad, sino desorden, según de Tesalonicenses 3, del 6 y del 11 al 12. Lo que prohíbe es la preocupación ansiosa que conduce a la congoja y angustia vital. No hay que tener angustia acerca de nuestra vida, porque es el resultado de una evidente falta de fe. Usted no puede controlar su futuro. No puede decir qué va a pasar mañana. Pero sí puede hacer, y ante todo, poner ese mañana en manos de Dios. Porque no sabemos si mañana usted siquiera va a existir. Por eso, necesitamos que esté consciente que Dios tiene caminos y que nosotros, como sus hijos, debemos andar por ellos. Muy bien, versículo 23. La vida es más que el alimento, porque este sirve para sustentar a aquella. Entonces este alimento está al servicio de lo superior, que es la vida, es lo secundario. Debe trabajar para sostener la vida, pero Dios es el que da provisión. El cuerpo es el principal, es más que su vestido, es lo secundario, porque Dios permite su existencia. Pero el mundo actual da más importancia a lo secundario que a lo principal. Usted tiene que vestir de tal marca, porque si no, no es cool. Está en el siglo pasado. Usted tiene que ir a tal tienda, porque si no, está fuera de onda. ¿Pero qué creen? Estas son las voces del mundo. En lo personal, yo lo mismo compro el mismo pantalón en una tienda de lujo que me vale $100 a una tienda Ross o Burlington que me vale 10. Y es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente no me afano por ir a lugares caros cuando el producto es el mismo. Muy bien. El que se inquieta, dice el mundo actual da más importancia a lo secundario que a lo principal. El que se inquieta desconoce el amor de Dios, su soberanía y su omnipotencia. En una palabra, si usted se inquieta por el futuro, es que usted no tiene fe en Dios, porque éste pertenece a Dios. 24.
va dirigida a los fariseos, los cuales abusan de su posición y los envía a la escuela de las aves. Lucas aquí se refiere a los cuervos. Todos sentían angustia por el futuro, pero les dice que van a los cuervos, que estaban en todos los campos, no siembran, no ciegan, no almacenan comida, no tienen despensa, buscan a diario su sustento, no tienen desidia, no depende, porque en su momento dependen de Dios. Él los alimenta y el hombre vale mucho más que las aves. E incluso, como vemos, las aves no se quedan en un árbol esperando que Dios les dé, sino que ellas tienen que andar por todos lados. Y de hecho los ha dotado de un cuerpo que permite comer prácticamente de todo lo que encuentran. Por eso han sobrevivido los cuervos, aunque no nos gusten. Y de hecho luego se van hasta contra los campos cultivados. Son terribles. Ahora, porque incluso lo redimió con la sangre preciosa de Cristo, 1 de Pedro 1 del 18 al 20. Por lo tanto, si hace provisión para las aves, mucho más para el creyente. Si lo comprendemos, acabaremos con nuestra ansiedad y tener confiada paz. Versículo 25. Jesús formula una pregunta retórica. No puede adicionar un codo. Esto es en la versión Reina de Valera, que son 45 centímetros a su estatura. Imagínense en cuánto mediría entonces. Que también puede traducirse una hora a su vida. La respuesta será negativa, ya que por mucho que se preocupe, que se afane, que sienta ansiedad, no podrá crecer o vivir más. De modo que el que se angustie por el futuro no podrá remediar lo que ocurra en él, porque no tiene poder sobre su vida o estatura. Entonces se preocupa acerca de un futuro que no puede controlar. ¿Quién lo controla? Dios. Para los creyentes. Entonces, el versículo 26. Como conclusión, no podemos controlar lo de menor dimensión. Entonces no tiene sentido preocuparse por algo que el hombre no está capacitado para resolver. Por lo tanto, es una inconsecuencia. Para que entendamos el término inconsecuencia, es una incongruencia. Es inquietarse por el futuro. ¿Por qué? Porque Dios dará lo necesario en el futuro y permite lo que sucederá. Entonces, si nos inquietamos en el presente sobre el futuro que no está en nuestro control, esto es inútil. En una palabra, como decía alguien, es buscar lo liso en lo que es chipotudo, o viceversa, buscar lo chipotudo en lo que está liso. Desglose. Se pueden perder el sueño pensando en alguna situación difícil que enfrentarás al otro día. Pero llega el día y nada de lo que pensaste pasa. No se materializó el problema. En lugar de poner a Dios la situación, caíste en la trampa del afán, de la ansiedad, de la preocupación. ¿Cómo podemos vencerlos? En este pasaje se aprenden las siguientes lecciones. Primera, el afán es contrario a la fe. Jesús explicó lo que es la confianza en Dios. Por eso dijo, no se afanen, versículo 22. No minimizó los problemas por los que pasaban sus discípulos. Pero cuando nos afanamos, dejamos de confiar en Dios y comenzamos a confiar en nosotros, en lo que nos dice YouTube, en lo que nos dice Facebook, etc. En los que nos dice el comadrito, la comadrita, el compadrito. Pero debemos confiar plenamente ¿en quién? En Él, en Dios. 2. La vida es más valiosa que las necesidades. La vida y la vida eterna que se nos dio por medio de Jesús es lo más valioso. Comida, vestido, no son más importantes que estas. Pero además Dios ve nuestras necesidades y las atiende. Pone de ejemplo a los cuervos. Dios es un buen padre. El afán no tiene impacto en nuestra situación. Pero la fe sí, un impacto profundo y significativo. Fe no es no hacer nada, porque eso se llama desidia, sino al contrario, hacer mucho, ocuparse en lo que podemos nosotros controlar. En lo que no,
¿Para qué nos preocupamos? ¿Para qué nos estamos mordiendo las uñas? ¿Para qué estamos con el insomnio? Por eso hay que tener un sueño tranquilo y ligero. Pero ese sueño solamente surge cuando tenemos plenamente fe en Dios. 3. El valor de cada hijo de Dios es infinito. Los que hemos tenido la ocasión de ser padres, si se nos dijera cuánto valoras cada hijo, pues no podríamos ponerle un precio, porque es infinito el valor para nosotros. Si para nosotros es un valor infinito, imaginen lo que es cada uno de nosotros como creyentes en relación con nuestro Padre Celestial. También es infinito. Dio a su Hijo Jesucristo mediante la fe. Imaginen qué valor y qué amor tiene a la humanidad. Ahora, como creyentes, somos hijos de Dios. Por medio de la fe estamos revestidos de su justicia. Dios dio lo más valioso, que es su Hijo, Romanos 8:32. Entonces nos puede dar lo que necesitemos. Para Dios no hay nada imposible. Por eso debemos confiar en Él. Levanta tu mirada y confía en Él. No en los chismes, no en las fantasías. No te pongas ansioso por algo que no puedes controlar. Quítate eso de tu cabecita. Muy bien, vamos a ver ahora sí las preguntas de este primer módulo. Bueno, vamos a continuar. Primero, ya saben que la primera parte es español, la segunda es inglés. ¿Por qué a veces es más fácil preocuparnos que confiar en Dios? Porque tenemos una naturaleza caída y como tal nos cuesta realmente tener fe en Dios. ¿Cuándo te has preocupado por algo que resultó ser no gran cosa? Pues la realidad, en lo personal, mi primer día como juez pensé que no iba a ser fácil y que iba a ser muy difícil. Llegué a ser 20 años juez, entonces creo que no era para tanto mi inseguridad y mi ansiedad. La siguiente, ¿qué significa para ti la palabra afán? Es preocupación, ansiedad. Es lo que no te deja dormir. Es lo que te hace que tú no pienses más en otra cosa más que en eso que te está atormentando. Que a veces te pierdes momentos hermosos por ese afán y por esa preocupación. Muchas veces sin tener motivo. ¿Por qué crees que la gente tiende a preocuparse? Porque no tiene fe. Porque cambia lo que es el confiar en Dios en su propia inteligencia. Ah, no, yo voy a hacer lo que yo creo. Dios está equivocado. Por eso no tenemos fe en Dios. Y por eso cada vez nos angustiamos más. Y este mundo vive más en angustia. Vamos a ir poniendo los siguientes posts. Muy bien. Lucas 12 del 27 al 30. 27. Fíjese cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 28. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, cuanto más hará por ustedes, gente de poca fe. 29. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. En el post dice Dios proveerá. Aún sabiendo que es difícil, como aparece en el post de la izquierda, en donde se ve una naturaleza no muy bendecida, pero Dios proveerá.
Y en la derecha vemos lo que es un ejemplo de los lirios, de las flores del campo, que aunque son creadas ahí en el campo, tienen colores hermosos. Contexto. ¿Qué es el lirio? Viene del hebreo chuchán, indica la blancura de la flor, Primera de Reyes 7:19. Es un término genérico que se refiere a varios tipos de flores. No se sabe con certeza a cuáles. Algunas de ellas con diferentes coloraciones. Jesús exaltó la belleza de los lirios por encima de la gloria de Salomón, Lucas 12:27, refiriéndose posiblemente a los colores y formas de los campos de Israel durante la primavera. Incluso en el Antiguo Testamento Israel florecerá como el lirio, Oseas 14:15. Versículo 27, seguimos con el libro de Pérez Millós. El último viaje de Jesús a Jerusalén estaban los campos llenos de hierba y flores. Era posiblemente en primavera. Entre ellos los lirios, pequeños pero agradables a la vista. Vincula esta enseñanza con el vestido. Son motivos de reflexión. Primero, no trabajan, no se inquietan como los humanos para tener sus colores o vestido. 2. No hilan, es decir, no sucede lo mismo con el ser humano, que a veces se angustia por qué ponerse. Pero la escuela de las flores supera el vestido que puede hacer el hombre, haciendo un contraste con el lujo y esplendor de Salomón. Si ustedes quieren ver algo hermoso, vayan a un campo lleno de flores. No hay vestido que pueda igualar esos colores. ¿Por qué razón? Porque esa es parte de la naturaleza que hace Dios. Eso es lo que creemos como creyentes. Entonces, si eso Él hace con los vestidos de hierba, literalmente, que tiene flor o arbolitos, etc., ¿qué más puede hacer con el hombre, que es y lo considera su hijo por gracia de Cristo? Versículo 28. La hierba tiene una vida corta. Es frágil, crece y luego puede servir de alimento al ganado, y si hay excedente se echa al horno. Pero aún así Dios les da un vestido admirable. Concluye diciéndoles que puede vestir a los seres humanos y los llama hombres de poca fe. El hombre tiene mucho más valor que la hierba delante de Dios. Además, el hombre no se extingue con la muerte. Tiene proyección más allá. Tan es así que Dios da a su Hijo para salvarla. Romanos 8:32. Versículo 29. Insiste sobre la necesidad de descansar confiadamente en Dios y no estar inquietos. Después de las lecciones anteriores, el creyente debe de quitar toda ansiedad sobre la provisión futura de sustento y vestido. Como padre dará buenas dádivas para sus hijos. Entonces debe tener puesta su vista en el cielo, de donde procede todo don perfecto. Él es siempre fiel. Santiago 1:17. Nos afanamos mucho nosotros por el qué será de mañana. ¿Qué pasa si me despide? ¿Qué pasa si no puedo ir al trabajo, a la escuela? ¿Qué sucede si en su momento pasa esto? O llega a saberse esto, etcétera, etcétera. Muchas veces no pasa nada. Pero sin embargo, nosotros ya nos acabamos parte de nuestra vida en la ansiedad. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque no le tenemos realmente fe. Y nosotros creemos y queremos hacer las cosas como nosotros querramos. Dios es un accesorio simplemente en la vida de los que no son creyentes y en aquellos que se dicen creyentes, pero que no tienen fe. Versículo 30. Ellos viven una relación con Dios, los creyentes. Se sienten seguros porque saben que el Padre Celestial conoce sus necesidades para cada momento. Pueden echar toda ansiedad porque saben que como Padre cuida de sus hijos. Primera de Pedro 5:7. Él proveerá sustento y abrigo. A veces olvida el creyente que es peregrino. Primera de Pedro 2:11. ¿Por qué?
porque ya lo había dicho, somos ciudadanos del reino. Aquí somos simples embajadores, simples peregrinos, estamos de paso. Pero muchos creen que después de aquí ya no va a haber nada y muchos creyentes lo siguen. Tienen necesidades temporales, limitadas. Por eso estemos contentos que con solo tener vestido y comida, abrigo y un techo. Primera de Timoteo 6:8. En el cielo tendremos abundancia. Primera de Pedro 1:4. En otras religiones, como los musulmanes, no, ellos, como vivan ustedes aquí en la tierra, ellos vivirán o dicen que van a vivir en el cielo. Entonces, ahí sí realmente desmoraliza. Desglose. Un hombre vestido de gala pasó por un jardín. Al llegar a su reunión, no se comparaban sus ropas con la belleza que vio en las flores de aquel jardín. Dios las engalana. Así también satisface las necesidades de sus hijos. Por eso, primero, la fe confía en la provisión de Dios. Los lirios representan la flora silvestre, pero Jesús dijo que ni aun Salomón podría vestirse con la hermosura de las flores del campo. Si es detallista con ellas, que tiene una corta vida, cuanti más con sus hijos. Es nuestro Dios personal, nuestro Padre Celestial, que contesta. Por fe se confía en que proveerá y mira con esperanza el futuro. El creyente es optimista por naturaleza. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Si no es optimista y es un amargado y es un demasiado preocupón, pues no tiene confianza en Dios. Prefiere decir que Él va a hacer lo que quiera y no poner sus problemas en Dios. 2. La preocupación tiene resultados adversos. Jesús exhorta a no ser hombres de poca fe, versículo 28. Si nos preocupamos, nuestra confianza no está completamente en Dios. Esa es la filosofía racional del mundo. Los creyentes vemos que todo está en control de Él. Entonces, más que preocuparnos, hay que confiar en Él y obrando por medio de la gracia. No ser desidiosos tampoco. 3. La necesidad nos muestra la bondad de Dios. Comer, beber, vestirse, techo, son preocupaciones cotidianas. Por eso estudiamos y trabajamos para satisfacerlas. Hay que trabajar honrando a Dios, agradeciéndole al proveedor. El trabajo. Dios está trabajando para moldearnos a su imagen. Debes de persistir en la fe, en creerle, en confiar en Él. Ora y acércate a Él. Vamos a ver ahora la pregunta de este segundo módulo. ¿Cómo podemos convertir la ansiedad en fe? Primeramente, la ansiedad es fruto del mundo. Si usted es ansioso es porque es usted mundano. ¿Cómo la podemos convertir en fe? Más bien, va a desaparecer la ansiedad, el afán, la preocupación, si usted tiene fe. ¿Cuáles son algunas de las formas en que nuestra cultura pone un énfasis poco saludable en las cosas materiales? Si tú vas a tu escuela y llevas, por ejemplo, un pantalón que no está a la moda, una blusa o una playera que tampoco está a la moda, que no es ni de marca, te van a criticar. ¿Por qué? Porque ellos lo único que les importa es lo externo. Tiene que ser de tal marca para que tú puedas considerarte joven. Tiene que ser tu reloj de tal marca para que puedas considerar que ahí debes de ver la hora. Tu teléfono tiene que ser de tal marca porque si no, estás fuera de tiempo, estás caduco. ¿Y qué creen? Esto no es de Dios, esto es del mundo. Si un teléfono, como el que yo tengo, que compré hace 3, 4 años, me sigue sirviendo, pues no tiene caso que lo cambie. Lo cambiaré cuando ya por el tiempo pues se descomponga. Pero no porque quiere estar a la moda cada año.
Lo mismo es con mis computadoras. No porque esta computadora que está aquí la tengo desde hace 3 años, ya no puede, no sirve. ¿Para qué la tengo? Si me da muy buen servicio. Hay que empezar a hacer, no solamente dejar de ser ansiosos con cosas banales, sino siempre estar pendiente de lo que verdaderamente necesitamos. Muy bien. Vamos ahora a ver el siguiente post. Lucas 12 del 31 al 34. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo más importante para el creyente? Buscar el reino de Dios. Vamos a ver qué es eso. Versículo 32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¿A dónde vamos a ir como creyentes verdaderos? Al reino. Versículo 33. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Vamos a ver el contexto. Versículo 34. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y esta grábensela. Donde ustedes piensen que es lo más valioso, allí estará su corazón. Si alguien acumula muchas cosas y dice, yo no puedo vivir sin estas cosas, aunque no les sirvan de nada, aunque solo sean oro, etcétera, etcétera. Esa persona vive solo para sus cosas, no cree en Dios. En el post vemos lo que pasa con los ladrones. ¿Qué buscan los ladrones? Las riquezas de otros y que a ellos no les costaron. Quieren robar. En cambio, vemos arriba un cofre inmenso que el ladrón no puede llegar. ¿Por qué? Porque está en el cielo. El tesoro del cielo que está a la derecha, ese hace y se conforma por todas las buenas acciones, por acciones valiosas que hacemos los creyentes, primordialmente a favor de otros santos, de otros creyentes, pero también para mejorar al mundo y ser cada vez mejor civilización. Contexto: Reino de Dios. Según el Diccionario Enciclopedio Bíblico de Alfonso Ropero Versosa y otros, editorial CLIE, en griego es Ge Basileia tu Teu, Lucas 4:43. En hebreo es Malkut Samayin, utilizando por los rabinos para evitar utilizar el nombre de sagrado de Dios, que es YHWH. No sabemos cómo se pronuncia, por eso no lo pronuncio. Es la labor fundamental de Jesús en la tierra, anunciar el reinado. De hecho, la traducción más correcta, según este autor, es reinado, más que reino, reinado de Dios. Requiere que Dios reine, que Dios tenga el poder eterno. Es una pretensión real, pasa a ser su soberano. Éxodo 15:18. Ahí no se habla de democracia humana, no es que vamos a elegir a nuestro Dios, sino que hay un rey que es el creador y él será el que gobierne ese lugar donde estaremos escatológicamente esperando por su llegada, por su parucía. El reino en el Antiguo Testamento lo veían como el verdadero rey. Primera de Samuel 12:12. Entonces es una actividad del mismo Dios que es la de reinar. El reinado de Dios no es algo humano, sino es gracia del Dios liberador. Jesús anunció la llegada del reino, al cual debemos de aceptarlo gozosamente, siendo humildes y arrepentirnos. Mateo 21:43. ¿Queremos que venga el reino de Dios? Sí. Porque no va a ser una teocracia hecha por los hombres, entiéndanlo. No es que querramos de que entre un estado como los musulmanes con su chaira, no. Aquí es un reino literal celestial y Dios será el que gobierne. ¿Cómo seremos en ese reino? No lo sabemos.
no podemos especular. Versículo 31, siguiendo a Pérez Millós. Como objetivo del creyente debe de ser el reino de Dios, solo debe de preocuparse en tener una correcta relación con el Padre. A eso se refiere con buscar, trabajar con diligencia, afán e intensidad, que sea la razón y objetivo de la vida. ¿El qué? El estar más cerca de Dios. Es donde afanarse por lo más valioso, debemos darle prioridad absoluta al reino de Dios. En el Padre Nuestro lo primero es buscar el reino de Dios. Antes de todo, Hechos 11:16. Es pensar más intensamente en Él. Hay que tener una vida justa, cada vez más santificada. Hay que ocuparse de nuestra salvación, Filipenses 2:12. Es vivir bajo el control del Espíritu Santo y que se manifieste en la vida y en nuestra vida. Literalmente es vivir con y en Cristo. Gálatas 5:16, 22, 23. Versículo 32. El buen pastor nos protegerá ante todas las vicisitudes de este mundo. Es la providencia del Padre y el cuidado del buen pastor. El rebaño o manada pequeña quizás se refiere a la expresión profética de Isaías 41:14. No debemos tener miedo, porque estamos protegidos por el Señor. Y también va a estar vinculado con el reino de Dios, o con el reinado de Dios, Daniel 7:27. Es la herencia de los discípulos de Jesús, 22, 28 al 30. Es por gracia, no por mérito personal. Si somos creyentes reales y de verdad tenemos fe en Dios, no vamos a tener que empezar a contar como un Boy Scout cuántos nudos tenemos para adquirir alguna presea. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es para los creyentes en Cristo y no es solo por mérito personal. Tampoco por desidia, porque como aquí vimos, nosotros debemos comportarnos como hijos del reino, como ciudadanos del reino. Versículo 33. Jesús propone vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Es decir, no hay que vivir pensando en lo que se tiene o se puede adquirir. Debe despojarse de esos pensamientos, la mente del creyente, y darlo a quien no tiene. Jesús mismo, siendo rico, se hizo pobre, 2 Corintios 8:9. Es evidencia del nuevo nacimiento, 1 Juan 3:16. El verdadero discípulo contribuye a las necesidades de otro, 1 Corintios 16:2. Dando limosna para los santos que estén en necesidad, 2 Corintios 8:4. Aquí no dice que usted vaya en estos momentos y dé todo a los pobres. No, porque usted entonces pasará a ser uno de los pobres. Incluso más, porque en su momento usted ya no tendrá ni siquiera qué comer o qué beber. No, eso no nos dice, por favor. Lo que sí nos dice es que debemos de ser nosotros verdaderamente solidarios con nuestros hermanos, solidarios con los que tienen necesidad. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que es la filosofía del reino. Si nosotros entendemos que ese reino es un lugar mejor, divino, en donde hay amor, entonces nosotros debemos de manifestar amor por nuestros semejantes. Pero tampoco vamos en su momento a dejarnos, a quitarnos en su momento todo, porque así no lo dice aquí, sino simplemente el mensaje es que no debemos tener a las cosas materiales como básicas, como esenciales para lo que realmente es importante, que es precisamente tener fe en Dios. Versículo 33. Vivir para las riquezas es depositar los bienes en sacos viejos, que están sujetos a la rotura y desperdicio o deterioro de los bienes. Entonces hay que hacer tesoros en el cielo, que es inagotable. No se pierden incluso con la muerte. Sus buenas obras seguirán al creyente incluso después de la muerte. Apocalipsis 14:13. Es la herencia de nuestro Padre eterno. Romanos 8:17-18. Ese tesoro está seguro, no puede ser robado, ni los vestidos podrán ser roídos por la polilla. Si usted pone su vestido más lujoso y lo guarda y resulta que entra una plaga,
Su vestido, aún con los lujos que tenga, va a ser comida por esos bichos. En cambio, el vestido celestial no podrá ser raído. Versículo 34. La declaración final entraña donde está el tesoro, allí estará el corazón. Allí se vincula su mente y su corazón en sentido espiritual, que es el centro de su vida y voluntad humana. Donde está tu tesoro estará el efecto y el interés de la persona. Si el tesoro es terrenal, el corazón está orientado hacia él y la vida se convertirá en terrenal y es una persona terrenal, mundana. El corazón, para que sienta afecto hacia las cosas celestiales, se debe orientar hacia él y buscará estar con Dios. Son asuntos de vivencias internas y personales. Se orienta a las cosas de arriba, porque su vida es también celestial. Colosenses 3, 1 a 2. Desglose. Aquí hace el resumen de lo que enseñó Cristo. Debemos buscar el reino de Dios como el más grande tesoro al cual se entra por medio de la fe. Si lo encuentra, logra la salvación de su alma. Por eso, primero, encontramos satisfacción cuando buscamos. Debemos buscar las cosas que son del reino de Dios. Es incongruente si por medio de fe en Jesús entramos al reino, pero nos olvidamos de Él y nos enfocamos en nuestro mundo terrenal. Lo celestial debe de ser nuestra meta. Lo demás es extra. No es esencial. Hay que servir a otros, atesorar en el cielo, no en la tierra, donde corre el peligro de ser robado o deteriorarse. 2. Por medio de la fe en Jesús se encuentra la salvación, que es el tesoro más grande y vale más que todas las posesiones del mundo. Somos solo administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas de nuestra clase. Si usted está sintiendo que yo lo estoy enunciando en algunas cosas que he dicho, discúlpeme porque yo no se lo estoy diciendo. Es la palabra y es en su momento lo que determina si usted es terrenal o si verdaderamente usted es un ser espiritual. ¿De qué manera práctica podemos hacer tesoros en el cielo? Haciendo buenas obras, pero no porque queramos ser buenos por nosotros mismos, sino en reflejo de lo que el Espíritu Santo va poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos buenos para agradar a Dios porque sentimos amor a Dios, y como sentimos amor a Dios y Él nos ama, nosotros también debemos amar a nuestros semejantes. Si usted es un egoísta que no le importa nada ni nadie, simplemente pues no es cristiano. ¿Cómo es buscar primero el reino de Dios? Lo que había dicho. Hacer las cosas que dice la palabra que se deben de hacer por amor. Ayudar al necesitado, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos. Si usted puede en su momento acoger en su casa a algún huérfano, hágalo, porque allí estará usted teniendo mucha más riqueza en el cielo que lo que usted en su momento puede pensar. No se enamore de sus riquezas, no se enamore de sus joyas, no se enamore de sus cuentas de banco. Enamórese de buscar a Dios en los más débiles. 5. ¿Estás dando con generosidad de la misma manera que has recibido generosidad? Yo busco en la manera de lo posible dar. Y no estoy esperando a que me lo retribuyan. No estoy esperando a que si yo doy algo para ayudar a alguien, me lo tiene que pagar tarde o temprano. Decían los romanos, doy lo que des, do des. Pero no, lo más importante es dar en amor, porque Dios y en Dios y en el reino de Dios recibiremos verdaderamente la recompensa. ¿Qué papel juega nuestra iglesia o grupo en el fortalecimiento de nuestra fe? Antes que nada necesitamos verdaderamente estar en una iglesia. No somos llaneros solitarios.
El cristianismo no es una religión contemplativa. No es una religión que busque estar ahí meditando todo el tiempo y no haciendo nada por los demás, sino al contrario, es viva y necesitamos demostrar que el Espíritu Santo de bondad está en nosotros. Y eso lo hacemos en una buena iglesia, como la promesa aquí en McAllen. Hay que dar la publicidad. Muy bien, vamos por fin a terminar. Esperemos que no haya fallado ahora la edición. Y todos, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Bueno, vamos a, por último, dar una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú, en tu infinita misericordia, nos has permitido la posibilidad de ser ciudadanos del reino. Y debemos de comportarnos como tales. No es simplemente parecer cristianos, sino de corazón buscar hacer tesoros allá en el reino, porque son riquezas que no pueden ser robadas ni se pueden corromper. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más al reino, pero sobre todo a estar más cerca de tu palabra, a ser más generosos y enseñarnos a quitarnos esa ansiedad y preocupaciones que carcomen muchas veces nuestro sueño, nuestra vida, nuestra salud. Señor, todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.